Vamos a dar lugar al nuevo panel que nos convoca, es el panel de BPO, Business Process Outsourcing. En un mundo híbrido, pondremos en el centro las operaciones de cobranza, servicios al cliente y ventas. Compartiremos metodologías y experiencias efectivas en la gestión del talento y el proceso de la interacción 360 grados con los clientes. Participan María Alejandrina Solari, gerente comercial de Conecta, Diego Barón, gerente regional de consultoría de soluciones de Atento, Luciano Álvarez de CCO de Cidesa, Mónica Wolf, gerente de consultoría de Kenwin, y Raquel Dentice, presidente de la Asociación Paraguaya de Centro de Contacto de BPO. Un fuerte aplauso, por favor, adelante, el tiempo es suyo. Bueno, buenas tardes. Después del almuerzo siempre cuesta, pero bueno, vamos a poner toda la onda que sigamos con la misma energía. Bueno, me acompañan, así como decía Ángel, a mi izquierda Ale de Conecta, a mi derecha Luciano de Cidesa y nos acompañan de manera virtual Diego de Atento y Mónica de Kenwin. Y un poco, seguramente algunos saben preguntar qué es un panel de BPO, ¿verdad? BPO es una sigla en inglés que significa Business Process Outsourcing, que es la externalización de procesos de negocios. El mundo en su evolución fue cambiando, ¿verdad? Siempre yo digo, hay que evangelizar y creo que este es el espacio adecuado para esto. El call center que comúnmente nosotros le conocemos es todo lo que es la atención o la generación de llamadas a través del teléfono, ¿sí? Eso después evolucionó a lo que hoy conocemos como contact center, que es un poco la atención de los canales telefónicos y la atención de los canales digitales. Y hoy ya en el mundo ya no estamos hablando de contact centers, sino estamos hablando de centros de contacto, ¿sí? Porque un centro de contacto puede ser también mi atención personalizada, por ejemplo. Entonces, un poco en esa evolución, hoy todo lo que tiene que ver con el trabajo de las empresas de BPO es fundamental en todo esto que venimos hablando esta mañana. Bueno, entonces un poco en ese contexto, acá me voy a poner el anteojo porque la edad no viene en vano. Un poco la bajada de nuestro panel es el mundo híbrido. Vamos a poner en el centro operaciones de las verticales de cobranza, servicios al cliente y ventas. Y vamos a compartirle un poco metodologías y experiencias en todo lo que tiene que ver con la gestión del talento, de los procesos y la interacción 360 con los clientes. Y en ese sentido, un poco ahí cada uno de los panelistas eligió unas verticales en las cuales un poco yo voy a ir moderando el panel y les voy a ir consultando. Ale, un poco queríamos que nos cuentes cómo estás viendo hoy este tema de las tendencias en todo lo que tiene que ver con la gestión de la atención al cliente y también las ventas, ¿verdad? En esto que hoy, esta mañana escuchábamos, que nosotros cambiamos, que el cliente cambió y que obviamente ya no es la misma forma de atenderle, ya no es la misma forma de venderle. Contanos un poco qué están viendo ustedes de Conecta. En estos últimos años entendemos que se han consolidado varias estrategias en lo que es el proceso de ventas, y esto está basado en todo lo que es atención al cliente y el customer experience que hoy las empresas quieren obviamente brindar. En este sentido, hoy encontramos 4 tendencias que son fundamentales, y estas son, en principio, automatización de procesos. Todo software que a nosotros nos permita automatizar procesos que son rutinarios, que son diarios, que son repetitivos, nos va a ayudar a que nuestros equipos de trabajo tengan más tiempo para poder desarrollar procesos con mucha más innovación y mucha más creatividad. Y esto además nos va a permitir a nosotros poder vincularnos y conectar mucho más rápido con nuestro cliente. Por otro lado, como segunda tendencia, encontramos la venta
desde las mejoras. Esto implica que rápidamente, si nosotros detectamos cuáles son los problemas de nuestro cliente, los deseos o las necesidades, vamos a poder enfocarnos en la solución basada, por supuesto, en las mejoras que nosotros podemos ofrecerle, sea una herramienta, sea un servicio, y por supuesto, y ahí ya podemos hablar con el cliente, por ejemplo, de resultados, ¿no? Como tercero, esto es el involucramiento de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial llegó para quedarse, pero lo bueno de los procesos de ventas es que ya utilizaban varias de estas herramientas. Entonces, ¿cuál es el foco principal hoy? Que nuestros equipos estén preparados y capacitados para el uso justamente de toda esta tecnología. Esto nos va a permitir a nosotros priorizar los leads, darle seguimiento, automatizar procesos y pensar también en las mejoras. Y por último, el modelo freemium. Este modelo en las empresas que hoy tienen software o tecnología, se tornan en algunos momentos o se piensa que es riesgoso, ¿sí? Pero por el contrario, esto nos ayuda a poder tener más fácilmente, ¿sí?, un listado de potenciales clientes. ¿Por qué? Porque una demostración o una demo de un software de manera gratuita y por un tiempo determinado nos permite que nuestra herramienta se pueda visualizar rápidamente y que el cliente además pueda vivenciarla y ver el potencial que tiene hoy nuestra herramienta. Excelente, qué interesante esto que nos trae Ale, sobre todo este tema hacer zoom en los procesos, ¿verdad? O sea, no solamente atención al cliente y ventas, que muchas veces no lo revisamos y es como que estamos muy a la pendiente, o cuál fue el nivel de servicio que obtuve en el mes, o si llegué o no llegué a mi objetivo, y esto me lleva a mirar mucho más que eso, ¿sí? Entonces, eso me parece sumamente interesante como aporte. Luciano, contame un poco cómo estás viendo en cuanto a lo que es el tema de cobranzas, qué tendencias estás observando en este contexto en el cual post pandemia estamos hoy viviendo. Bueno, buenas tardes. Mira, coincidentemente con Alejandra, encontramos la automatización como una tendencia principal, sobre todo a través de los robots, RPA y demás herramientas, que por supuesto también se venían utilizando, pero ahora son complementadas con herramientas mucho más poderosas como pueden ser la inteligencia artificial, que es la otra tendencia. Entonces, esta inteligencia artificial en la gestión de cobranza lo que facilita son los análisis predictivos, ¿sí?, y los modelos de riesgo, los modelos de asunción de riesgo. Entonces, esta gestión de cobranza, que por ahí uno lo piensa solamente como servicio, tiene una parte previa, ¿sí?, que son las políticas de crédito de cobranza. Entonces, esas políticas a través del análisis predictivo y los modelos de riesgo son mucho más ágiles, ¿sí?, y facilitan la gestión posterior, que es la real cuando uno tiene que salir a cobrar. Entonces, se va retroalimentando, porque en definitiva uno comprueba en la realidad ese modelo predictivo que armó en una ficción o en un plan, ¿sí? Entonces eso es la otra tendencia. Por supuesto, los métodos digitales de pago, ¿sí? Hoy proliferan las plataformas de pago, hay de todo tipo, hay en dispositivos móviles, como puede ser un Postnet, que te van a cobrar a tu casa con el Postnet, podés pagar a través de aplicaciones de internet, podés pagar a través de e-commerce, como se terminaron convirtiendo en billeteras, como es el caso del Mercado Pago. Digamos que hoy las posibilidades que una empresa para cobrar te puede brindar son prácticamente infinitas. En todos lados vas a poder pagar de alguna manera, ¿sí? Y por último, es lo que tiene que ver con la experiencia del cliente. Entendida la experiencia del cliente como que el cliente pueda desarrollarse como cliente en el medio de pago o de la forma que le resulte más conveniente, ¿no? Creo que el secreto está ahí también, hacer que el cliente pueda usar la herramienta que él elija. Es difícil forzarlo y llevarlo a pagar o a comprar o a ser atendido en un lugar donde no le es cómodo. Entonces,
son las 4 tendencias principales. Y sobre todo creo que el gran desafío también es esto de que hoy ya no hay excusas para los clientes de decir no recibí mi extracto, ¿verdad? Pero por otro lado, qué interesante esta mirada también de que hoy, cuando gestionamos a nuestros clientes en la gestión de cobranzas, no perdamos el foco de que es nuestro cliente 360. ¿Verdad? Y que yo esta mañana le puedo haber estado contactando para hacerle un cross-selling y a la tarde le estoy desde el área de cobranzas llamando para gestionarle su cobro. ¿Verdad? Decía un poco Andy de la redarquía, trabajar en red, ¿verdad? Qué importante acá lo que estamos presentes y los que nos acompañan en la plataforma, que somos los que lideramos cada una de nuestras áreas y que ahí es donde también es interesante ese trabajo, ¿verdad? Que tenemos que ir haciendo, ¿verdad? Porque finalmente el cliente es uno solo para esa empresa, ¿verdad? Entonces tenemos que tratarlo como tal. No sé si ya están Diego, Juan Carlos y Mónica, si querés proyectarles. Diego, ¿cómo estás? Hola, Mónica. No les estamos escuchando ahí, a ver. Hola. Ahí Hola, sí, hola. ahí sí. ¿Escucho? Sí, sí, sí. Bueno, Diego, ahí voy contigo, después con Mónica. Diego, contanos en esto de la mirada 360 del cliente, ¿qué están observando ustedes desde Atento en las últimas tendencias de estos últimos tiempos post pandemia? Bueno, estoy muy alineado con lo que comentaron mis compañeros frente a los procesos, frente a las diferentes estrategias. Y creemos que es muy importante y es muy relevante entender integralmente los comportamientos de nuestros clientes a través de esa estrategia de cobranza que, como lo explicaba Luciano, es previa al contacto y poder orquestar los diferentes puntos de interacciones con los clientes es clave. Nosotros en la región ya vivimos un tema de regulaciones para todo el tema de cobranzas en la intensidad del contacto con los diferentes clientes y esto hace que en esa inteligencia, en esa orquestación que va a dar una estrategia táctica en la interacción con los diferentes clientes. Y me centro en ese segmento porque si somos y si utilizamos muy bien esos canales, si hacemos un análisis importante de los clientes, tal vez a un segmento de clientes no hay ni siquiera que contactarle. Hay unos comportamientos y unos hábitos de pago pues que a través de diferentes modelos de ciencia de datos se pueden observar y de esa manera utilizar muy bien esos canales. Y por otro lado, lo que debemos hacer es poner a disposición de nuestros clientes, y ahí vienen las tendencias, todo lo que ya estamos haciendo y en la región también se están haciendo pues unos primeros pinos, pero ponerlos a disposición en las páginas web, en los diferentes puntos, que no sea un contacto dirigido desde la empresa, sino que el cliente pueda ir a la página web, pueda ir a la app, a hablar con un bot, hacer una transacción, como lo decía Luciano, en términos de las diferentes, integrado con las diferentes billeteras digitales, etcétera, etcétera. Tener un conocimiento integral del cliente, poder orquestar muy bien los diferentes canales, va a hacer que podamos avanzar y que podamos lograr captar toda esa nueva tecnología que viene. El 72% de los clientes aún quieren que el servicio sea inmediato, que exista esa autoatención, y hacia allá debemos ir en cobranzas, poner a disposición esos canales para que los clientes les puedan servir a los clientes. Gracias, Diego. Qué interesante esto y un poco lo que hoy estamos observando. No recuerdo quién esta mañana decía que hoy todavía el cliente quiere hablar, ¿verdad? Nosotros pensábamos que bueno, con la llegada del WhatsApp y de las redes sociales eso iba a disminuir y hoy sigue siendo el favorito, ¿verdad? Y ahí rescato un poco lo que decía Luciano, ¿verdad? El no forzarle al cliente a utilizar un canal, ¿verdad? Y que realmente
tengamos como premisa algo súper importante, que es tenerle al cliente en el centro y aprender a escucharle al cliente, ¿verdad? Porque el cliente es el que nos va a ir diciendo cuál es el canal que quiere, y hoy lo que estamos viendo, un poco hablando de tendencias, es que el cliente hoy es multicanal, ¿verdad? O sea, estamos viendo que en determinadas situaciones gestiona las redes sociales, en determinadas situaciones gestiona el canal telefónico, en otras situaciones el WhatsApp, y eso es como que hoy está muy en boga. Y en base un poco a lo que son los canales digitales, Mónica, contanos un poco desde Kenwin, cuál es la mirada de ustedes que están observando en todo esto del WhatsApp, de las redes sociales, del mail, ¿verdad? Del chat online, ¿qué están viendo? En todos los procesos, ¿no? En el proceso de atención, en la preventa, en la venta, en la postventa, en la fidelización, para que todos estos procesos confluyan finalmente en la atención total de este cliente, ¿sí? En este sentido, todo esto tiene o está basado en lo que es la inteligencia artificial. Podemos pensar en que todos estos procesos puedan tener, ¿sí?, inteligencia artificial. Ahora, el próximo desafío es que todos nuestros colaboradores justamente estén preparados y capacitados para esto, para poder aplicar el uso, y esto es no solamente internamente, sino hacia los clientes, para mejorar, obviamente, todo lo que conlleva la calidad del cliente y todos estos procesos. Pensemos entonces, ¿sí?, en un asesor que hoy atienda llamadas telefónicas, que pueda estar respondiendo por chat o WhatsApp, que pueda estar recibiendo y respondiendo un mail, o incluso recibiendo formularios web a través de un chatbot, por ejemplo. Atendemos millones de interacciones por mes, por lo cual, sin el uso de la tecnología o sin el acompañamiento de la tecnología, esto sería imposible. Y hoy la inteligencia artificial justamente ha cambiado la relación entre el cliente y la empresa, pero la ha cambiado definitivamente. Y es por eso que, pensando en el futuro, pensando en nuestros próximos desafíos, entendemos que lo que tenemos que pensar es en los nuevos procesos de empresas, ¿sí?, o nuevos procesos de negocio que hoy necesiten potenciarse a través del uso de la inteligencia artificial, y así poder estar anticipados y preparados con todos estos nuevos procesos. Excelente, Ale. Luciano, contanos desde lo que es la mirada, la vertical cobranza, ¿cómo están hoy, qué están usando hoy de inteligencia artificial para esos procesos? Bueno, un poco hablamos, o te comentaba al principio de los modelos predictivos, ¿sí?, y de las matrices de riesgo. Entonces, para eso es que nosotros utilizamos básicamente la inteligencia artificial. Pero ¿cuál es la principal aportación de la inteligencia artificial? Tiene que ver con el poder interpretar conversaciones que son desestructuradas. Desde el punto de vista del lenguaje o de los canales, digamos, por ahí uno tiende a confundir los canales con el mensaje. Entonces, los canales en realidad que nosotros utilizamos son todos digitales. ¿Por qué? Porque desde el teléfono hasta el cajero son digitales. Entonces, es muy importante entender cómo funcionan las conversaciones dentro de esos canales. Antes, analizar conversaciones sin tener herramientas como Speech Analytics o máquinas de aprendizaje automático y sin inteligencia artificial, uno perdía el 90% de lo que pasaba. Entonces, hoy la inteligencia artificial te permite analizar conversaciones desestructuradas, darles una forma, interpretarlas y tomar acciones en base a ese análisis. Entonces, el principal impacto es que el análisis de grandes volúmenes te da un acercamiento mucho más preciso a las tendencias o en definitiva las acciones que vos tenés que emprender para mejorar tus ratios de cobranza, ¿sí? Claro, de forma previa uno hizo el análisis de riesgo, pero en la realidad los clientes pagan de una determinada manera. Diego hace un ratito comentaba de que hay un comportamiento que el cliente tiene
que analizarlo una persona, un ser humano, analizarlo sin la herramienta es muy difícil. La inteligencia artificial lo analiza y te da resultados. Entonces, muchas veces no hace falta llamar a un cliente porque sabes que normalmente dentro de los 10 primeros días va a pagar. No tenés que desperdiciar tu tiempo en llamarle a ese cliente. Por ahí recordarle que tiene que pagar. También sabes que tenés clientes que pagan 5 días después de que vence su factura. Entonces, por ahí de lo que te tenés que ocupar es de saber que ese cliente que te paga 5 días tarde es porque quizá tiene mal su fecha de vencimiento o no puso una buena fecha de vencimiento en su factura. En vez de pagar del 1 al 5, quizá le tenga que poner que pague del 5 al 10. Entonces, en definitiva, ese cliente, y yendo a la experiencia, va a sentir que vos lo estás ayudando, no se van a generar intereses por mora, no se va a generar un conflicto, no va a haber una llamada de reclamo, te vas a ahorrar ese tiempo de atención. Entonces, eso es lo que te facilita, desde mi punto de vista, o lo que vemos en CIDESA, la inteligencia artificial. La verdad que ser mucho más ameno con el negocio y bastante más proactivo con las acciones. Claro, esto nos lleva a tener esa mirada más analítica, ¿verdad? Y aprovechar la inteligencia artificial para que podamos realmente empezar a entender el comportamiento del cliente por un lado y por otro lado la mejora del proceso o quién sabe del mismo producto, ¿verdad? Eso es un poco el cambio que se está dando. Hace poco un proveedor de tecnología nos había presentado un bot que hoy ya gestiona llamadas haciendo cobranza, y la verdad que fui así un poco reticente cuando me dijeron, ¿será? Porque las últimas pruebas que se habían hecho eran muy robotizadas. Y la verdad que me quedé muy sorprendida de cómo ha evolucionado a pasos agigantados. Y hoy yo sé que ya hay empresas acá en Paraguay que ya están haciendo sus primeras pruebas en cuanto a eso. Y esto nos lleva a un cambio también, ¿verdad? Entonces, bastante interesante esa parte. Ahí seguramente para los tramos, hay mucha gente de cobranza, ¿no es cierto? Para los tramos más cortos, esta inteligencia artificial te va a ayudar muchísimo. Esto no quita que la persona humana no vaya a seguir gestionando un tramo más largo donde se paga más o se cobra más por la relación que por la información. Si uno genera una relación con el cliente, las empresas que compran cartera lo conocen perfectamente. Se genera una relación con el cliente donde vos tenés que lograr que el cliente te elija a vos, te elija pagarte a vos, no pagarle por ahí a otro, ¿verdad? Pero ahí tiene más que ver la relación. Entonces, si esa relación que uno genera desde el primer momento es sana, después va a ser mucho más sencillo cobrar. Totalmente. Bueno, y ahí un poco también esto que tenemos que generar en nuestros equipos, ¿verdad? Esa resiliencia, la empatía, ¿verdad? Esa capacidad que tiene la gente que está trabajando con nosotros de poder realmente congeniar con el otro y hacer esto que dice Luciano, re interesante, que me paguen a mí, ¿verdad? Y no al otro, ¿verdad? Y eso yo genero cuando yo genero esa empatía con el cliente, cuando realmente le estoy dando indicios de que le estoy escuchando, ¿verdad? Y obviamente es mucho de trabajar y de ir, digamos, como decía Andy, fortaleciendo ese lado que hoy no lo tengo, ¿verdad? Que es el lado, digamos, emocional y el de ponerme un poco también en el zapato del cliente. En este sentido, Diego, contanos un poco qué metodologías ustedes hoy están implementando en Atento con sus clientes a nivel regional para mejorar esta gestión de las cobranzas. Mira, estamos trabajando en diferentes métodos, pero estamos ahondando en todo lo que tiene que ver con la identificación del journey del cliente, entendiendo muy bien las necesidades del cliente, las fases por las que pasa ese cliente para poder establecer, implementar las diferentes soluciones o las diferentes tecnologías que van a minimizar las fricciones de ese cliente que ese cliente pueda llegar a tener en esas fases del journey. Como
como lo comentabas ahorita, Raquel, para todo lo de cobranzas, por ejemplo, ya hace un par de años tenemos tecnologías como RPA que nos ayudan en todo lo que tiene que ver con esas tareas manuales que ejecutan los agentes, pasar información, escribir, transcribir información en aplicativos, en software, hacer cargas o descargas de bases de datos, todo eso está ya automatizado y centramos la gestión del agente, del asesor, en el relacionamiento con el cliente. Y de esta manera también estamos acercando la tecnología a los clientes, como tú lo comentabas, en todo lo que tiene que ver con el callbot o con el voicebot. Tenemos este tipo de tecnología que tiene ese toque humano, porque ya hace un par de años las consultoras nos daban como una luz, nos decían que estas tecnologías cuando son muy robotizadas, cuando el cliente siente que realmente es un robot, pues no hay tolerancia para escuchar ese mensaje, porque saben que es un robot, saben que al otro lado no hay un humano, y cuelgan rápido y no escuchan el mensaje, que es el objetivo que nosotros queremos para esta parte de cobranza. Cuando uno les da ese toque humano, logra ese relacionamiento, logra ese engagement, porque a esta tecnología yo le puedo dar un acento, le puedo dar una tonalidad, le puedo dar una personalidad que está muy alineada con la marca de nuestros clientes. Entonces, yo puedo alinear la marca de nuestros clientes con la tecnología, darle ese toque humano para lograr los objetivos y acercar esta tecnología a los clientes. Entonces, estamos trabajando en esa metodología consultiva, entender muy bien el journey del cliente, entender muy bien sus necesidades, aplicar la tecnología que ya estamos usando desde hace un par de años y aplicarla de una manera integral, acercándola y dándole ese toque humano. Excelente, Diego. Y me quedo con esto que decías de la automatización, ¿verdad? Que es estratégico y que eso de vuelta nos lleva a mirar el proceso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tengo que automatizar para que finalmente sea apreciado y valorado por el cliente, ¿verdad? Yo, por ejemplo, que vivo a las corridas, siempre valoro cuando veo empresas que me facilitan la vida, ¿verdad? Y bueno, seguramente ustedes en el auditorio y en la pantalla virtual han vivir lo mismo, ¿verdad? Yo soy mamá, soy hija, soy esposa y soy empresaria, ¿verdad? Entonces, todo el día estoy corriendo y en esto es donde tenemos que pensar que el cliente es así, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a mirar esto de, bueno, en dónde y cómo tengo que empezar a automatizar. Y hay un poco el lazo, Mónica, con la pregunta que te quería hacer de este tema del bot, ¿verdad? Sobre todo en la atención de WhatsApp, redes sociales, que hoy ya hay empresas a nivel regional en Paraguay que ya tienen un bot, más un preatendedor, diría yo, ¿verdad? Que otra cosa. Pero un poco esa mirada de Kenwin de hacia dónde se está yendo este bot, ¿verdad? Y sobre todo que nos lleva eso, ¿verdad? En la gestión del ser humano. Esperar un ratito, Mónica, porque no sé si, no sé, no se te está escuchando. Ahora sí, ahí sí. Decía un poquito que les haría, invertiría la cuestión y les preguntaría a cada uno de los aquí presentes cuán satisfechos están cuando les responde un bot, ¿no? Bueno, desde Kenwin, como ustedes bien saben, nosotros medimos, nos interesa medir porque a partir de entender la medición podemos gestionar y la podemos mejorar. Fíjense que desde los benchmarks que nosotros trabajamos a nivel mundial, cuando pensamos en la satisfacción de procesos asistidos, estamos alcanzando niveles de benchmark del 85% top to box en una escala de 5 puntos, con el medio neutro,
cuando pensamos en la satisfacción de los bots, ¿sí? Fíjense que esto ha comenzado unos años atrás con un 50% top to box, hoy estamos en 60, como máximo 65. Fíjense qué diferencia notable que hay entre canales asistidos y canales totalmente automatizados. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Nos está hablando en sí mismo y nos está diciendo que no estamos consiguiendo resolver lo que el cliente nos está pidiendo. Entonces, como tú bien decías, Raquel, uno vive, digamos, con un dinamismo fuerte, y cuando nos acercamos a una compañía es porque tenemos alguna inquietud. Entonces, si tenemos esa inquietud, lo que queremos es que nos la resuelva. Si el bot resuelve, el bot va a ser mucho más aceptado y adoptado, ¿sí?, a satisfacción del usuario, a satisfacción del cliente. Si el bot es solamente un preatendedor, como bien acabas de decir, entonces lo único que me hace es hacer esperar hasta que yo logre que desde algún otro canal me lo resuelva. Por lo tanto, la recomendación desde Kenwin definitivamente es la incorporación del bot, porque claro que sí, que resuelve digamos, a una velocidad que desde otro canal tendría mucho mayor costo, tendría por ahí una mayor espera, pero que resuelva, que esté diseñado para resolver. Entonces, recomendamos elegir procesos simples de respuesta unívoca, donde verdaderamente podamos, ante la pregunta del cliente, poder satisfacer su respuesta, de manera de poder ir desarrollando a través de inteligencia artificial cada vez más las inquietudes del cliente dentro de las compañías, y no hacer que simplemente sea algo que nos hace esperar o aguantar hasta que pueda ser atendido por otro canal. Excelente. Y esto obviamente qué desafío, ¿verdad? Porque de repente no solamente es poner el bot para responder a esa primera atención, sino también hacer que todo mi equipo esté cada vez más especializado para poder atender todas aquellas gestiones que el bot ya no lo va a poder resolver. O sea, indudablemente el bot vino para complementar nuestro trabajo, ¿verdad? Y para hacer que nosotros seamos mucho más efectivos en nuestra gestión y conocedores de la gestión de lo que nos toca a nosotros trabajar, ¿verdad? Y ahí también, Mónica, un poco esto de qué importante, ¿verdad?, lo que vos decías de empezar a conocer, bueno, ¿para qué me llama el cliente? Me acuerdo que me tocó en una consultoría que un cliente me decía, bueno, pero yo quiero saber para qué me llaman los clientes, ¿verdad? Y el equipo no lo tenía a punta de lengua, ¿verdad? Entonces, qué importante es saber, bueno, del 90% de las llamadas, qué porcentaje es, ¿verdad? O mis top 10, ¿verdad? De llamadas que tengo, y sobre eso empezar, como vos decís, a trabajar y hacer de que, bueno, cuáles fueron las más sencillas para que el bot pueda trabajar. Y algo hay que repreguntándote esto, que sé que ustedes lo están trabajando, ahí esto nos lleva a que no solamente esté involucrado en nuestra estructura el área, digamos, de contact center o el área de TI. Hoy yo sé que ustedes recomiendan también ya la creación de un puesto, ¿verdad?, que se encargue un poco de trabajar con ese bot. Contanos un poco de eso, Mónica. Sí, con gusto, claro que sí. Sí, es exactamente lo que comentas, Raquel. Nosotros en el desarrollo y la implementación de bots para las distintas compañías, hablamos en realidad de 4 puestos de trabajo. Uno es el líder, digamos, del desarrollo del bot, un arquitecto de diálogo, un formador cognitivo y aquel que está midiendo la calidad del bot, ¿sí? Entonces, en esos 4 puestos de trabajo, cada uno con responsabilidades específicas, nos asegura que vamos en el camino correcto para
el desarrollo del bot. ¿Por qué? Porque necesitamos que el líder sepa el norte, o sea, para qué es el que está, el que diagrama la estrategia y el que la lleva adelante, ¿sí? El arquitecto de diálogo es el que verdaderamente va a establecer la capacidad de diálogo que vamos a tener con el cliente y el bot, y el formador cognitivo, que es el que asegura la interpretación, o sea, todo lo que es el procesamiento del lenguaje natural, que de las distintas maneras que tiene el cliente de manifestar su necesidad para que el bot lo pueda interpretar y contestar apropiadamente y que no entre en un loop. Y definitivamente el área de calidad, que va a estar midiendo la precisión de la respuesta para continuar con este proceso de aprendizaje y asegurar que lo que el cliente se pregunta se le esté respondiendo. Muchísimas gracias, Mónica. Entonces ahí sumamos algo que por ahí capaz que muchas empresas hoy no lo tienen, que también están midiendo al bot, ¿verdad? Que eso es fundamental también, ¿verdad? Bueno, y un poco acá, sé que ya estamos cortos de tiempo. Ale, quería un poco para ir cerrando, bueno, ¿qué querés en estos 10 minutitos que te tocan contarnos, darnos un poco de tips que consideras que son importantes para todo lo que es una gestión de ventas y atención al cliente? Bueno, hoy nos encontramos frente a un cliente mucho más exigente, ¿no? Que se comunica a través de multiplataformas, que además lo hace en simultáneo muchas veces. Entonces, acá lo que es fundamental e importante es mantener a los equipos capacitados, fundamentalmente. El Customer Experience tiene que ser total en todos los procesos de atención, venta, preventa, postventa, que nosotros tengamos hoy en nuestra empresa, y todos estos procesos tienen que ir de la mano de la tecnología. Hoy por hoy, sí, nos encontramos, hablamos de monocanalidad en algún momento, de multicanalidad posteriormente, y ya con la llegada de las redes sociales, hablamos de una omnicanalidad, y este cliente que hoy tenemos, sí, frente a nosotros, es un cliente que utiliza la hiper omnicanalidad, ¿no? Que sería como un nuevo fenómeno que estamos viviendo. Así que bueno, básicamente son esos los tips que tengo para darles. Diagnóstico inicial, fundamental para detectar las necesidades del cliente y así rápidamente poder ofrecerles nuestras soluciones, nuestras herramientas o nuestros servicios. Gracias, Ale. Luciano. Bueno, un poco tiene que ver con este fenómeno de la omnicanalidad, que a todos los que estamos en la industria del BPO nos encanta, sí, pero es un tema, y ahí coincido por ahí con Mónica también, es un tema más nuestro que del cliente. El cliente se quiere comunicar, el cliente necesita una solución, la solución tiene que ser satisfactoria y normalmente él es quien va a elegir dónde va a estar. Entonces, siempre cuando hablamos con nuestros clientes o cuando estamos desarrollando estrategias para ofrecer a algún cliente, lo que les recomendamos es, antes de pensar en la omnicanalidad, es pensar en qué canal cobra mejor, en qué canal atiende mejor, en qué canal. Entonces, es mucho más productivo ser muy bueno en un canal que no cobrar en ninguno. Entonces, realmente esa es la base para empezar a pensar en ofrecerles otra vía de atención al cliente. Entonces, el desarrollo de la estrategia tiene que ver también con el desarrollo del cliente. Muchas veces uno piensa que porque tiene muchos canales va a cobrar más, o porque tiene todos los canales va a cobrar más, y en realidad no tiene que ver solamente con eso, tiene mucho que ver con la estrategia, tiene mucho que ver con el desarrollo, de los clientes, ¿no es cierto? Entonces, eso es que nos pongamos en lugar del cliente, ¿sí? y que veamos que la comunicación, él va a ser el que va a elegir. Nosotros le tenemos que dar las posibilidades, pero en definitiva él va a ser el que va a terminar el. Excelente. Diego,
Contanos ahí que desde la mirada de Atento, qué mensajes, qué tips nos quieren dejar en base un poco a esta experiencia global que tienen. Mira, queremos dejar pues varios mensajes y relacionados con lo que hemos venido hablando y es la automatización desde la experiencia. Para nosotros CX es igual a experiencia más eficiencia. Sin, eh, sin empatía tampoco hay experiencia. Entonces también estamos logrando entender cada día mejor los procesos de nuestro cliente, lograr tener una estrategia integral, utilizar la tecnología de manera complementaria y cuidando cada detalle de ese journey. Nosotros desde Atento estamos generando ciclos de mejora continua. Sabemos que un cliente llega Atento y cada 6 meses estamos renovando, haciendo validación, haciendo consultorías, revisando qué está pasando en el mercado, porque aquí está involucrada tecnología y como ya sabemos, eso está cambiando muy, muy rápido. Entonces creemos que en asesorar a nuestros clientes desde la experiencia, utilizando la tecnología como un complemento que nos va a llevar a otro nivel, logramos los objetivos nuestros y los de nuestros clientes. Excelente, gracias Diego. Y ahí un poco, Mónica, yo sí te tengo una pregunta, porque tengo una patita ahí que me falta del panel, que es de un poco de la gestión del talento, ¿verdad? Hoy estamos gestionando equipos híbridos, ¿verdad? Tenemos gente en nuestra casa, gente en nuestra oficina, estamos en un evento híbrido, ustedes están virtual, nosotros estamos acá presencial, ¿verdad? Y eso un poco hace que esta gestión del talento, cuando queramos, sea bastante desafiante. Contanos un poco ahí la mirada desde Kenwin en ese sentido. Poder estar atendiendo al cliente online, ya sea desde las oficinas, desde cada uno de los sitios o desde cada una de las casas, y esto siempre haciendo un seguimiento muy cercano de los operadores, ¿sí? Hoy lo que nosotros notamos es que las compañías que tienen alta rotación necesitan tener un aprendizaje importante en todo lo que estamos trabajando ahora, que es el desarrollo del plan de carrera de un operador. ¿Por qué? Porque necesitamos tomar conciencia que el que toma contacto con el cliente, el único que toma contacto con el cliente es el operador. O sea que necesitamos cuidarlo como uno de los, digamos, de los valores más preciados dentro de la compañía. Entonces debemos construir a partir de sus necesidades, ¿sí? Y de las necesidades de la compañía, incluir, digamos, o construir esa parcería, se dice, o sea, de ser como socios, digamos, en esta necesidad de atender al cliente y resolverle al cliente. Entonces, si entendemos la necesidad de la compañía y entendemos la necesidad del operador, que puede ser que una vez pueda atender desde su casa, que puede ser que tenga que acomodar un horario y podemos lograr darle a él un plan de carrera dentro de la compañía, vamos a lograr una disminución de la rotación y un crecimiento del personal. Nosotros estamos apuntando muchísimo a este proceso de desarrollo de plan de carrera interno, tratando de vincular las necesidades de crecimiento digamos, de los equipos junto con las necesidades de la compañía. Interesante esto que habla Mónica y que es fundamental, ¿verdad? En esto del UX que se habla mucho, ¿verdad? Justamente, ¿verdad? O sea, si yo quiero como empresa ser una empresa de experiencia del cliente, no puedo, ¿verdad? No tener, trabajar dentro de mi empresa todo lo que es la experiencia del colaborador, ¿verdad? Y en este plan de carrera que hablaba Mónica, fundamental
Y sobre todo en este mundo en el que hoy nos toca, Mónica, creo que surfear tantas generaciones en las que nos toca trabajar todos juntos, ¿verdad? Y que siempre creo acá todos vamos a coincidir eh, en esta generación de jóvenes bueno, que es tan diferente, ¿verdad? A lo que estamos acostumbrados a gestionar. Y que eso nos lleva obviamente también a adaptarnos, ¿verdad? Y a conocerle a nuestros colaboradores, ¿verdad? Porque muchas veces me toca hablar con la gente y me dice, bueno, vamos a poner el día de cumpleaños, que se tomen su día libre, pero puede ser que yo, ¿verdad?, que voy a delatar mi edad de generación X, ¿verdad?, pueda ser valorado como no, ¿verdad? Entonces, ahí está bueno esta mirada, ¿verdad?, desde también los talentos que hoy tenemos, que también conozcamos y sepamos cuáles son las cosas que realmente les gusta, ¿verdad? Y quiero terminar un poco con algo que para mí es fundamental. Le tuvimos hace unos años, en el 2019, el honor de tenerlo acá con nosotros a David Gómez. Él es colombiano y es autor de un libro que dice Detalles que enamoran, ¿verdad? Y en este evento, que es evento de CX, me parece fundamental algo que es, muchas veces buscamos enamorar a nuestros clientes con grandes cosas. Y hoy el cliente por ahí está buscando pequeños detalles que hacen la diferencia, ¿verdad? Y siempre cuando me toca dar una charla de CX, siempre le digo a los varones, acá hay varios, cuando le quieren conquistar a una chica, lo primero que hacen es observan, ¿verdad?, qué les gusta. Como también en su momento mi marido actual, ¿verdad?, sabe que soy súper golosa y me encantan los chocolates, entonces siempre me enviaba un chocolatín, ¿verdad?, como un detalle que obviamente hizo que hoy estemos casados, ¿verdad? Entonces, esos pequeños detalles que marcan la diferencia en la forma en cómo le atendí al cliente, qué le dije, cómo le dije, ¿verdad? Le dije al cliente si se sintió escuchado o no escuchado. Todo eso hace que realmente ese cliente se sienta realmente que ese es su lugar, ¿verdad? Y bueno, acá todos como empresas de BPO, el gran desafío que tienen las empresas de BPO es convertirse, yo siempre digo, en aliados estratégicos de sus clientes, ¿verdad? El realmente co-construir, y eso me parece, nosotros desde Volti venimos hablando ya desde hace 13 años, y siempre es como que yo no me resonaba tanto como ahora, ¿verdad? En esta era colaborativa, donde realmente tenemos que aliarnos y trabajar en conjunto para lograr, ¿verdad?, que realmente podamos escucharle al cliente y que podamos mirarle al cliente en este 360 para poder generar experiencias memorables, ¿verdad? Y esto nos lleva de vuelta a la otra pata del evento, que es innovación, ¿verdad? Que ahí Claudio, Marcelo, Andy nos estuvieron un poco hablando, ¿verdad? Y dándonos un poco tips de esto, de que es fundamental esta mirada también, ¿verdad?, desde la innovación. Y quiero cerrar con esto que decía Ale de personas, procesos y tecnología, ¿verdad?, que son claves y que tenemos que seguir trabajando en nuestras organizaciones para, como decía Andy, que creo que es el gran desafío, convertirnos en empresas ambidiestras, ¿verdad? Y que son, creo yo, las que van a seguir evolucionando en este mundo tan vertiginoso que nos toca. Así que muchísimas gracias. No sé si hay preguntas. ¿Quieren acercar, por favor, a Tere? Hola, ¿cómo están? Bueno, excelente este panel. Muchas gracias por compartir estas experiencias. Y todos mencionaron y hablaron de la preparación y la capacitación a la hora de gestionar los talentos, ¿verdad?
a mí tengo como un choque mental porque si bien este sector emplea un gran porcentaje de gente joven, es un sector que prácticamente no conoce fronteras por la naturaleza de la actividad. Hablaban también, Mónica, de un plan de carrera interno profesional. Y yo sé que Raquel aquí en Paraguay ya firmó un convenio con el SNPP para capacitar personas, pero ¿cómo están enfrentando esta realidad de toda la avenida y toda esta avalancha tecnológica a las que nos tenemos que adaptar y una población joven, y estoy hablando particularmente de Paraguay, que en su mayoría sale con una preparación escueta, débil? ¿Cómo ustedes se están preparando como empresas? Porque a la hora de tratar con el cliente no solamente necesito operatividad, sino que la innovación tiene que estar intrínseca prácticamente dentro de cada uno de los colaboradores, porque tenemos que entender la cultura de la empresa, tenemos que entender la cultura del cliente, tenemos que entender qué le vamos a decir, tenemos que entender la tecnología. O sea, son muchísimas habilidades y competencias. Entonces, bueno, son dos preguntas en realidad. Mónica, específicamente, ¿ustedes están trabajando con la academia, con algún tipo de centro? ¿Ustedes van a crear algún centro de capacitación? ¿Y cómo ven esta repercusión que ustedes, esta semillita que ustedes están generando desde su empresa, cómo repercutiría a nivel regional? Sí, nosotros igual estamos presentes en algunos países, estamos presentes físicamente, en otros países estamos virtualmente, pero bueno, en fin, a nivel Latinoamérica estamos muy presentes en todo este proceso de formación y tenemos algunos desarrollos y capacitaciones, algunos e-learnings y capacitaciones abiertas y capacitaciones específicas dentro de cada una de las compañías. Pero yendo específicamente a tu pregunta, somos unos convencidos donde la calidad del conocimiento es el pilar clave para el desarrollo de las personas. Y la verificación de ese conocimiento es el otro pilar clave que nos permite apoyar sobre cimientos firmes para poder darle el crecimiento a las personas. Entonces, la formación es una parte y la otra parte es la cercanía en la supervisión del cumplimiento y verificación de ese conocimiento. Entonces, por eso nosotros trabajamos mucho con modelos de acompañamiento a través de capacitación a los supervisores de los colaboradores para que detecten tempranamente cuáles son los gaps o cuáles son las alertas que no les están permitiendo a los colaboradores llegar a sus objetivos. Entonces, si bien ha cambiado mucho, digamos, todo el mundo, la tecnología y esta vorágine que tú mencionas de los desafíos que tienen hoy los jóvenes, no conocemos a quien no le guste cumplir sus objetivos, ¿sí? Entonces, siempre el desafío del crecimiento y de lograr cumplir objetivos ha sido una constante que está presente en cada uno de los puestos de trabajo. Entonces, en eso nos apoyamos y en eso trabajamos para ayudar a que cada uno pueda alcanzar sus metas a distintos niveles de la organización. En particular, en este momento, en tu consulta, sería a colaboradores y no dejaría de lado a todo el equipo de supervisión, ¿sí? Dime si te he respondido la respuesta. Respecto de la pregunta que has hecho de la academia, sí hemos tenido algunas vinculaciones con academias que, bueno, si quieres en particular después podemos desarrollarlas para ver a qué punto están hoy y así te puedo contestar con más precisión cómo está esta vinculación en el día de hoy. Sí, ¿Okay? gracias, Mónica. Hay un poco complementando, ¿verdad?
Yo creo que ahí el trabajo articulado entre el sector privado y el sector público es fundamental, ¿verdad? Sobre todo hoy en Paraguay, como decías, tenemos un polo demográfico joven interesante. Hay que seguir trabajando en esa formación y yo le llamo a eso semillero, ¿sí? Entonces, un poco lo que hicimos con el SNPP fue empezar a trabajar en este semillero y en este anticiparnos a tener, digamos, gente joven que esté preparada. Y un tema importantísimo también es el de trabajar también de manera articulada con el Ministerio de Educación, ¿verdad? Porque ahí la malla curricular es fundamental, los jóvenes tienen que salir preparados para empezar a trabajar y yo creo que ese no es un tema solamente de un sector, sino de todos, ¿verdad? Entonces yo creo que acá lo que tiene que ser continuo es la formación, ¿sí? La formación inicial, la formación, esto que decía Mónica, ¿verdad? De detectar los desvíos, hacer los refuerzos continuos, ¿verdad? Y de ir, como decía también Marcelo, mirando un poco el futuro y anticiparnos al futuro. También para eso este tipo de eventos es fundamental, donde encontramos un poco tendencias y cosas que están pasando, que por ahí en mi empresa, yo estando un poco encerrado, no lo estaba, ¿verdad? O no estaba teniendo esa mirada, ¿sí? Entonces, esto un poco es lo que colabora, ¿verdad? Con esto, todo el ecosistema, ¿sí? Bueno, acá me dicen que ya nos quedamos sin tiempo, así que gracias. Gracias Mónica, gracias Diego, Ale, Luciano. Y bueno, nosotros nos quedamos acá después a disipar dudas que tengan y también les conectamos con Diego y con Mónica. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Excelente realmente el panel de BPO.